Con lo masivo que se ha vuelto el anime recientemente, hablo de los últimos años, la industria también se ha vuelto cruel. Es una industria que es en extremo competitiva, aunque esto quizás no sea del todo nuevo como muchos puedan llegar a pensar. Vivir del arte en general hace generaciones para la mayoría de las personas es elegir la ruta del masoquismo, es querer sufrir, y es que no es para nada sencillo. Muchas veces llegamos al punto de ver personas realmente talentosas en el medio que simplemente fallan una vez y ya con eso se les arruinó la carrera. Hacer anime suena bonito hasta que lo intentas y lo haces, porque bueno, en teoría debería ser el sueño de cualquier creador japonés, contar historias, dirigir episodios, ver tu nombre en los créditos y firmar autógrafos en convenciones, incluso las más raras. Pero en la práctica la industria del anime funciona como una especie de ruleta rusa profesional. Puedes ganar prestigio o puedes perder toda tu carrera con un solo error. Y si creen que exagero, pues podemos preguntarle a Yutaka Yamamoto a ver qué es lo que él piensa al respecto. Nacido en 1974 en la prefectura de Osaka, Yutaka Yamamoto, alias Yamakan, se graduó de la Facultad de Letras en la Universidad de Kyoto y entró a trabajar en Kyoto Animation, siendo ayudante para la dirección de Sorao Miyageru Shoujo, dirigida por Yoshiji Kigama. En la producción del anime todo fue de viento en popa y los del comité de la casa animadora quedaron tan encantados con el trabajo de Yamakan que para 2006 lo asignaron para estar a cargo del ending de Suzumiya Haruhi. Él es el responsable del bailecito anime más viral de todos los tiempos, por ende también es el responsable directo de cagarse en mis ojos. Yamakan ya había alcanzado el éxito, era joven, talentoso, vino con un montón de ideas frescas para la industria y el tipo fue señalado por todo el mundo como el futuro de Kyoto Animation, hasta que ese futuro prometido llegó y como muchas veces sucede en esta industria, ese mismo futuro lo destruyó. Después de lo bien que lo hizo en su trabajo para Suzumiya, le dieron la dirección de Lucky Star, una comedia ligera con potencial de fenómeno y a los pocos capítulos fue despedido. 4 capítulos específicamente, el pendejo no duró absolutamente nada. El despido fue oficialmente por falta de liderazgo, extraoficialmente y a través de entrevistas, porque el proyecto era un caos y el comité estaba desesperado, tenía alguien que pagar los platos rotos. Yamakan fue ese alguien. Lo gracioso es que Lucky Star terminó funcionando, el reemplazo fue celebrado, la serie se convirtió en un éxito y Kyoto Animation siguió su camino, pero para Yamakan ese despido fue como marcar con fuego su frente. En una industria tan cerrada y conservadora como la del anime, un tropiezo público equivale a tener lepra casi. Nadie quería acercarse a Yamakan, intentó volver a la industria de todas las formas posibles, mandó solicitud a todos y cada uno de los estudios más grandes que había en todo el país nipón, pero bueno, ya era un leproso. Sin embargo, Yamakan aún así seguía profundamente enamorado del medio. La solución que se le ocurrió en ese momento, ese mismo año, en 2007 estamos hablando, se volvió loco, mandó la casa por la ventana y fundó su propio estudio de animación, el estudio Ordet. Y la historia del estudio Ordet es triste, no hay otra palabra. El estudio se formó en 2007 y en 2008 ya el estudio agarraría su primer trabajo, siendo tan solo una empresa de subcontratación de trabajos menores para A1 Pictures. Ordet trabajó en el anime de Kanagi. Si no saben a qué me refiero con subcontratación, esto es algo bastante común que hacen prácticamente todos los estudios de animación grandes y es contratar estudios mucho más pequeños para que sirvan como ayudantes, haciendo tareas pues menos relevantes, muchas veces dentro de la animación. Digo muchas veces porque hay otras anécdotas donde les terminan dejando todo el trabajo prácticamente, pero bueno, para que me entiendan, es más o menos como los mangakas que contratan ayudantes para que sean estos los que dibujan los fondos o hagan muchas veces las portadas a color, etcétera, etcétera. Muy parecido a esto, pero en anime. Durante este arco, Yamakan tuvo puestos y trabajos específicos como director de episodios para la serie Kanagi, el 1, el 13 y el 14 específicamente, y ya. Todo el resto del año tuvo algunos trabajos menores, como trabajar en el storyboard de algún capítulo perdido de una serie poco conocida como el anime de Persona Trinity Soul, por ejemplo, Porphy no Nagai y Kemeko Deluxe. En todos estos trabajó en el storyboard, o sea, ni siquiera fue director de un solo capítulo de cada uno. Obviamente para un personaje como Yamakan, que era bastante soberbio en redes sociales y entrevistas, ser el dibujador de fondos para un gigante no sería ni de cerca algo reconfortante para su ego, más teniendo en cuenta que su idea al fundar su propio estudio, para él al menos, era el ser director, el tener la idea y que un equipo trabajara para llevarla a cabo, esa idea, que la trajeran a la realidad. De esa manera es que se alejó de muchos de estos trabajos y me lo imagino como Kazuma en el primer capítulo con Konosuba, donde se dio cuenta que estaba teniendo un trabajo y un normal día a día y que eso no era lo que quería hacer, tenía muchísimos más anhelos. Pues bueno, al igual que Kazuma, me imagino yo, pues explotó y en 2009, después de trabajar en otro storyboard, el del Ending 3 de Full Metal, apostó todo por ser el director de un anime que llevaba cierto hype en aquel entonces.
Trabajó en una animación de 1 minuto y medio que posiblemente serviría como ya sea opening o como publicidad, tratando a su vez de retomar aquella fama que había logrado con el ending de Suzumiya. El anime era Tonari número 801-chan, y sé que a nadie le suena este anime, y ¿saben por qué lo sé? Porque después de estar trabajando durante meses en este proyecto, fue cancelado sin previo aviso por Kyoto Animation. Esta era la empresa que iba a animar el popular manga, pues estos lo terminaron cancelando, la misma empresa que lo había despedido años antes. Se dice que en 2019, cuando sucedió el famosísimo atentado contra el edificio de Kyoto Animation, donde murieron 36 personas, se dice que la policía le llegó a tocar la puerta a Yamakan y soltarle la típica ¿y usted qué estuvo haciendo ese día? Es una idiotez que leí por Reddit algún día, weón. En realidad al perpetrador lo agarraron en el acto, se supone. Ya harto de esta industria de mierda, a finales de 2009 emprendió de nuevo e hizo un piloto anime para Black Rock Shooter, un videojuego de la época que tampoco es que fuera muy famoso en su momento. Consiguió financiación, vieron con buenos ojos el proyecto varios productores en 2010 y salió su anime, un anime donde el estudio principal encargado sería el estudio Ordet. Por fin había cumplido su sueño y por fin Yamakan había logrado aquello que anhelaba. Era director de un anime entero, pues terminó siendo un completo fracaso. Hoy en día ya es recordado por muchos con nostalgia, con cariño, y ha logrado conectar a una gran parte de la comunidad, volviendo los fans a lo largo de los años, pero en su momento fue un fracaso total en ventas, Black Rock Shooter. De hecho, por este anime es que en su momento fue que me enteré de la historia de Yamakan. Es un anime bastante elitista, aunque odie un poco esa palabra, pero se puede volver un poco denso de seguir. Black Rock Shooter trata sobre adolescentes que son afligidas, bueno, de hecho una desaparece y resulta que está en un mundo paralelo batallando contra su otro yo. Es un caos esta serie, pero cuando la vi, de verdad que la dirección me pareció bastante buena. Hay muchas escenas que se quedan contigo, pero nada comparado al mejor opening de la historia. Y en ese momento quise buscar más cosas del estudio o del director, porque me había gustado demasiado la serie que había visto, pero no había mucho más para mi mala suerte. Después de Black Rock Shooter, Yamakan salió a decir que iba a hacer un Last Dance, una última oportunidad, su último jamón. Consiguió financiación, no sé cómo, si este señor era una máquina de perder dinero, pero pudo producir Fractal. Y adivinen qué, tuvo palabra, no se volvió a saber absolutamente nada de Yamakan en ningún lado. Y es que era una persona muy poco reservada en su opinión, siempre lanzaba críticas duras hacia la industria, hacia cómo funcionaba esta, y gran parte del público ya lo consideraba un ególatra y el tipo que se defecó sobre Lucky Star nada más. Ya daba igual si sus obras como Black Rock Shooter eran decentes o no lo eran, ahora solamente iba a ser visto como un fracasado con ego. Siempre se me ha hecho curioso este fenómeno. Yamakan tenía talento y eso era parte del problema. La gente tiende a perdonar al incompetente. Al talentoso, sin embargo, cuando falla, nunca. Porque cuando alguien prometía ser el nuevo genio, el público siente que tiene derecho a castigarlo si no cumple con sus expectativas. Y así, el tipo que una vez fue el símbolo del futuro de la animación japonesa, terminó convertido en el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando te atreves a brillar demasiado, parece. Claro, podríamos decir que fue culpa de su actitud, de sus declaraciones polémicas o de que era un tipo difícil, pero seamos sinceros, en esta industria ser difícil significa tener opiniones, y tener opiniones, sobre todo si contradicen al comité de producción o a la comunidad en general, es el camino más rápido para el olvido, para el fracaso en general. El mismo sistema que exige innovación y originalidad, pues castiga a cualquiera que se salga de ese molde. Súper hipócrita, weón. Yamakan lo entendió tarde, empezó a hablar contra el modelo de producción, criticó la falta de alma en el anime moderno y se peleó con medio internet, y pues la comunidad del anime, siempre generosa obviamente, lo etiquetó de arrogante, porque claro, cuando un director quebrado se queja de cómo funciona el medio que lo destruyó, lo que corresponde pues parece ser que es reírse de él, no escucharlo. La ironía es que probablemente tenía razón en absolutamente todo lo que decía, solo que pues bueno, ya nadie quería oírlo. Y no, su historia no es única. Tatsuki, el director de Kemono Friends, fue echado de su propio proyecto justo cuando lo convirtió en un éxito mundial. Kiyotaka Suzuki fue crucificado públicamente por dirigir Psycho Pass 2, aunque el desastre venía del guión, no de la dirección. Era un apartado completamente independiente a él. Y sin embargo, podemos ver montones y montones de críticas a su nombre. El patrón se repite, el público exige milagros, los comités exigen resultados, y cuando todo se hunde, el director se convierte pues en el chivo expiatorio. Y si tiene suerte, desaparece en silencio. Si no, pues bueno, acaba como Yamakan, convertido en una advertencia casi. Yamakan no fue destruido por un fracaso, sino por un sistema que no permite segundas oportunidades. Su único error fue creerse parte de una industria que lo veía como reemplazable, y lo triste es que Yamakan por lo menos tuvo una bala que falló, por así decirlo.
entiendo, que fue la de Lucky Star, pero es que hay personas en el medio que ni siquiera logran tener esta bala. El director de la tercera temporada de One Punch Man acaba de cerrar su cuenta de Twitter o de X por una cantidad inhumana de amenazas de muerte que está recibiendo, y se puede pensar que es una hipocresía de mi parte porque, a ver, llevo 2 videos de 2 criticando duramente la animación de One Punch Man, pero en ningún video he culpado al director, he culpado al comité de producción, número 1, y número 2, aunque no me guste la dirección de la serie, obviamente tengo 5 dedos de frente y no iría a desearle la muerte a alguien a su cuenta personal. Después de todo esto, Shinpei Nagai, el director de esta tercera temporada, va a tener mucha suerte si logra encontrar un trabajo decente en la industria. Y luego hay un caso que me duele incluso más, weón. Ryu Nakayama recibió amenazas de muerte también de psicópatas que se quejaban de que Chainsaw Man no era así en el manga, inadaptados sociales que ya ni siquiera es un tema de calidad per se, sino que Ryu Nakayama decidió ir con una visión artística diferente. Siendo la misma historia que el manga de Fujimoto, logró contar algo nuevo, no omitiendo escenas ni añadiendo. Manteniéndose leal al material de origen, simplemente decidió jugar mucho con el ambiente en distintas escenas, cambiando un poco el tono de la narrativa que tenía el manga. Bueno, analizar la adaptación de Chainsaw Man me da para un video completo, así que paso. El detalle es que fue despedido de MAPPA después de su primera temporada, y si se preguntan qué fue de este tipo, desde entonces, simple, nadie lo ha querido contratar para ningún proyecto. De esa manera tuvo que fundar su propio estudio, Andraft se llama. Si lo analizamos, es exactamente el mismo caso que acabamos de ver con Yamakan. Lo último que vi es que estaba contratando gente con el eslogan de ¿quieres expresar tu creatividad y estás harto de la industria comercial, de lo que es el anime? Ven a Andraft. Ojalá que le vaya bien en su nuevo proyecto, weón, porque verdad se merece el éxito. Me parece un completo genio. Recientemente se ha vuelto medio popular una frase o crítica del dios del anime, Hayao Miyazaki, donde hablaba de cómo en el anime ya no existe el anime de autor. Ahora casi todo encaja dentro de los 3 arquetipos de historias vacías de siempre: animes de fantasía, shones de peleas o romances escolares, por supuesto. Y viendo estos casos solamente queda darle la razón, huevón. Cada vez que uno de estos autores ha querido insertar algo único, algo original, algo de real valor, pues termina completamente en el fracaso. Y ya está, no hay moraleja. La moraleja es: tenés que adaptarte al molde, parece ser. Tenés que matarte por dentro y hacer lo más básico posible. Coméntenme ustedes qué es lo que piensan de este tema, que sé que es algo complejo, pero bueno, despertemos el pensamiento crítico, manténganse en el presente, se cuidan y adiós.